Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer para nosotros tenerles esta mañana, 23 de junio del 2026, en una nueva sesión de coyuntura. Luego de varias sesiones de estar discutiendo sobre las elecciones, la segunda vuelta, el futuro que nos espera, queremos hablar de un tema que también nos espera, pero también ya está, ¿no? Sabemos que el fenómeno del niño no es un evento extraordinario para el Perú, es una realidad climática recurrente eh, que está en condiciones también a veces de vulnerabilidad, que presenta también o genera impactos significativos en la población, en la infraestructura, en todos nuestros servicios públicos, nuestra economía, pero que muchas veces no actuamos para prevenirla, sino para actuar cuando ya se presentan los sucesos en una lógica reactiva, ¿no? Si vamos a seguir viéndolo así como una emergencia, quizás muy poco podamos avanzar. Por eso le hemos pedido a Julio César Villafuerte, gracias Julio por aceptar acompañarnos esta mañana, que nos comente un poco en qué consiste el fenómeno del niño para que podamos informarnos. Creo que muchas de las que estamos acá, muchas personas no conocemos el comportamiento, pero hay un calendario habitual, un comportamiento que tiene el fenómeno del niño, ¿no? Y que desde el 2017 se dijo que íbamos a tratar de enfrentarlo, había u- una comitiva, una comisión, un equipo que debería trabajar en ello y parece que no hacemos mucho, ¿no? También le hemos pedido que nos comente cómo está organizado el Estado para hacer frente a estos fenómenos. Y voy a presentarles a Julio, para quienes no lo conozcan. Julio Villafuerte es meteorólogo de la Organización Meteorológica Mundial, doctor en gestión y desarrollo y magíster en gestión estratégica. Él tiene ya más de 30 años de experiencia en meteorología, gestión del riesgo de desastres y variabilidad climática en el Perú. Él ha ocupado cargos directivos en el CENAMI, en el CENEPRED, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Centro de Altos Estudios Nacionales en el CAEM. En la Fuerza Aérea del Perú también desarrolló funciones como meteorólogo aeronáutico. Ha sido director de meteorología aeronáutica y participó en el sistema de vigilancia amazónica y nacional, impulsando proyectos estratégicos de vigilancia territorial y gestión de la información. También ha sido secretario técnico del ENFEM y representante del Perú ante la CPPS. Nos vas a explicar, me olvidé de preguntarte, y coordinador de programas regionales de adaptación al cambio climático. Actualmente impulsa propuestas innovadoras de meteorología por impactos y prevención de fenómenos climáticos recurrentes orientadas a fortalecer la toma de decisiones públicas y privadas. Nuevamente, muchísimas gracias, Julio, por haber aceptado acompañarnos esta mañana. Te dejo en el uso de la palabra por unos 40 minutos. Muchas gracias, Molvina, gracias por tus palabras. Para mí es un honor estar con ustedes. Me da mucho gusto el interés que ustedes presentan para un tema, como tú lo dices, es un fenómeno recurrente, pero lo que pasa, como no son constantes la recurrencia, pero ocurre, valga la redundancia, a veces nos lo olvidamos o le metemos, como digo yo, más azúcar al café. ¿A qué me refiero? A que a nosotros básicamente este tipo de fenómenos nos afecta netamente en el inicio de las precipitaciones, en estación de lluvias. Nosotros como peruanos debemos analizar siempre primero que tenemos una estación de lluvias muy buena. Tenemos que ser eh, conscientes de que no solamente
el calentamiento de mar incrementa en su momento, en los meses de noviembre a diciembre, a marzo, el incremento de las precipitaciones. Siempre va a llover, siempre ocurren las precipitaciones porque atmosféricamente así se comporta nuestro país. Lamentablemente, estamos solamente predispuestos a la actividad o a escuchar el nombre del niño para tener preocupaciones. Sin embargo, sin él, las lluvias ocurren en todo el país. Ocurren obviamente en la Amazonía, al cual en algunos momentos algunas personas le dicen el océano verde, ¿no? Por la cantidad de humedad que tiene, y el Perú tiene más del 60% de territorio amazónico, 30% cordillera de los Andes y solamente el 10% de la costa. Sin embargo, y la costa que es afectada de la costa norte central hacia arriba por este fenómeno. Sin embargo, apenas aparece esto, dirigimos nuestra visión hacia eso y descuidamos lo demás, cosa que no es correcto. Debería ser al revés. Si nosotros nos prepararíamos o nos preparamos siempre para la estación de lluvias, obviamente el incremento de las precipitaciones en el norte tendríamos una forma más sencilla de mitigar, ¿no? Acá estamos esperando, ya viene el niño, ¿qué hacemos? No lo sé porque tampoco se sabe. Voy a presentar unas diapositivas, si me permiten, para poder expresar, tratar de explicar. Entonces, miren, no solamente las noticias del calentamiento de mar en la mitad del Pacífico Central, donde ocurre este calentamiento llamado, en realidad se llama ENSO, se llama El Niño Oscilación del Sur. ¿Por qué? Porque hay una interacción con el océano y la atmósfera. La parte oceánica se llama El Niño y la parte oscilación del sur, que es este comportamiento atmosférico, que como es el Océano Pacífico y la zona quizás parte más importante de absorción de energía, obviamente tiene alteraciones y nos puede provocar a nosotros alguna variabilidad climática, sobre todo en la estación de invierno, perdón, en la estación de verano. Pero las noticias de ese calentamiento es a nivel mundial, porque a todos les afecta, sobre todo a las potencias que están alrededor del Pacífico. Llámese Japón, llámese Estados Unidos, llámese Australia, llámese bueno, toda la parte asiática, y también los intereses de países de potencias como en Europa, etcétera. Entonces, eso hace que toda la parte científica, las potencias científicas, estudien esa zona. Y a nosotros también nos afecta, por supuesto, pero no tenemos esa capacidad de poder estudiarlo. Simplemente recogemos la información de ellos y nuestra misión de alguna manera es adaptar esa información a nuestra realidad climática, que mientras tanto sigue lloviendo, mientras tanto sigue afectando nuestro clima normal, y cuando llega esto, o cuando llega otros fenómenos también como Madame Julia, o como movimientos que ustedes han escuchado, inclusive hay vientos fuertes del Sahara que llegan hasta el Amazonas, o sea, hay un montón de eventos recurrentes que el meteorólogo debe incluir dentro de su análisis para poder sacar una buena apreciación. Bajo este criterio, lamentablemente, instituciones de prensa, esa es yo creo que es una debilidad de la globalización de las comunicaciones, ¿no? Porque, miren, la BBC habla de un super niño, Infobae también, otras, el mismo diario Gestión se hace con super niño. ¿Por qué? Porque hay científicos que hacen los modelos, que les digo a ustedes cómo lo modelan en la parte. Entonces, no todos los modelos tienen un mismo comportamiento. Entonces, obviamente, el de la BBC lee lo que el modelo inglés lo hace, y, y le da su noticia, ¿no? Al igual, y eso se replica en otras y se genera una bola de nieve, que al fin y al cabo, nos alerta, sí, pero no nos debe asustar. ¿Por qué? Porque vivimos con estos fenómenos prácticamente cada 3 años, cada 2 años, y si no lo cambian a niña, los cambian, o sea, nos mantienen en ascuas mientras que llueve en nuestro país.
O sea, lo que tenemos que tener claro es que estos eventos ocurren, pero lo principal para nosotros es la estación de lluvias, la cual nos puede llegar a, a incrementar o nos puede llegar, eso aportan diferentes, no solamente el niño, que quizás es el más importante en la zona norte del país, pero lo demás es nuestra realidad climática, ¿sí? Entonces, el, ¿qué quiero decir con esto? Que acá tenemos unas herramientas que no son nuestras, no son de la NOAA, que es el Centro de Meteorología americano, que se encarga de darnos estas informaciones. Y normalmente los que lo vemos, yo o cualquiera de mis colegas salen en televisión y ponen estas imágenes y ven que toda la costa norte está rojo, parece una lengua de fuego, ¿no? Que está ingresando. Y eso, obviamente, al tomador de decisiones o a la población en general o al público en general, ve que va a venir una catástrofe. Y obviamente las catástrofes no se miden por los fenómenos atmosféricos, sino por la variabilidad en que se encuentra el estado, en que se encuentra la zona donde este evento cae. Una cosa es que caiga una lluvia en el desierto de Sechura y otra cosa es que esa misma cantidad de lluvia caiga encima de Piura, de la ciudad de Piura, en Castilla, y ahí sí alteran las cosas. ¿Me entienden? O sea, nuestra misión como meteorólogos es informar, tratar de ser exactos, obviamente no se puede, pero ser precisos para que el tomador de decisiones tenga información. Entonces nosotros nos valemos de mucha data, no solamente es de estas imágenes que son importantes, pero no son las realidades que nosotros tenemos que asumir, porque una cosa es que existe un mar caliente, pero ¿qué nos afecta a nosotros? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué nos causa a nosotros en las diferentes actividades del ser humano, de nuestro país? Esto, damas y caballeros, estas imágenes son satélite y esta imagen que ustedes vean acá arriba a la derecha son imágenes del fondo del mar. Desde Tahití o de Nueva Zelanda hasta Galápagos, Estados Unidos o la NOAA ha puesto boyas meteorológicas que miden la temperatura sobre el mar y también en la profundidad hasta los 400 metros. ¿Que es importante? Para mí como Julio Villafuerte es de suma importancia porque es una realidad. Acá no hay, y esto tiene datos históricos desde el año 1987. Entonces, sí puedo tener una tomografía del fondo del mar real con la misma medición durante estos 25 o 30 años que me sirve a mí como validación de los modelos que se vienen. Otra cosa es hacer modelamiento con data y matemática y simulaciones o pronósticos o escenarios, pero si tienes la historia, puedes afianzar mejor. Otra cosa que no estudian, al menos no lo interpreto en ninguna de las informaciones de la NOAA en este caso, y entiendo por qué, porque ellos, como les digo, ven el niño mamado, ven todo este análisis, porque le interesa el comportamiento hacia su país. Ese es su comportamiento y está bien, ellos cuidan su país, nosotros tenemos que cuidar el nuestro. ¿Qué tenemos acá nosotros? Algo que no revisamos nunca, o muy pocos oceanógrafos, porque tengo que apoyarme en información oceanográfica, es la corriente peruana o la corriente de Humboldt. La corriente peruana es una carretera de masa fría que está siempre en nuestra cordillera, en nuestro océano, al borde de nuestra costa. Como ustedes pueden apreciar en el mapa de corrientes, vean ustedes en rojo, es la corriente de Brasil, que básicamente es corriente cálida. Por ello, ellos tienen una zona tropical prácticamente toda en Río de Janeiro, toda esta zona es verde. Y si está a la altura de nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos esas condiciones? Porque la masa fría hace que nuestra costa sea desértica, incluyendo, incluyendo a la cordillera de los Andes, que hace que esa costa peruana sea árida. Pero unos dicen, esa área es un desierto. Sí, es desierto,
pero es rica en, en peces, es rico en minerales, es rica en... Su clima es muy parejo, no es tan marcado, no tiene nubes de tormenta como debemos tener, como tienen en Brasil. Entonces eso nos hace un país multivariado climáticamente. Y nadie o pocos interaccionan con la corriente peruana. Nadie habla de las masas cálidas que vienen, se enfrentan con la corriente peruana y causan una variación que a su vez genera una alteración climática encima de ese choque, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, esos análisis que solamente a nosotros nos afectan la costa norte del Perú, cuando se enfrentan con la con la masa fría, genera alteraciones climáticas, que si están en invierno, pero si están en verano, nos van a complicar. En estos momentos no nos afecta, simple y llanamente como conversé con Ariela hace un rato, que nos altera en la temperatura del cuerpo en la costa peruana, el clima, y obviamente algunas actividades públicas como la pesca y la agricultura. Pero la pesca tiene tantos años de, de actividad en nuestro país siendo potencia mundial, sabe muy bien cuando pasa estos eventos. O sea, no, sus pérdidas, su prevención, creo yo que es una de las mejores actividades que tienen esa prevención, porque saben activar en qué momento cambian de tipo de pesca, ¿no? Porque obviamente cuando el mar está cálido, la anchoveta, que es nuestro recurso principal, en la mayoría de la costa, tiende a hundirse o ir más abajo, porque la masa cálida se va encima de ellos, pero nacen o aparecen otro tipo de pesca, ¿no? Entonces, obviamente, para que ellos tomen una decisión hay que advertirles con la debida anticipación y todo esto, al igual que la agricultura. La cultura solamente en la costa, porque están teniendo crecimientos, distintos con la temperatura que tenemos en estos momentos. La posibilidad de que enfríe existe, pero igual hay que estar vigilantes. Mientras uno le va informando a la actividad social económica que nosotros, que todos necesitamos, obviamente la gente se va preparando, porque no es, tenemos tiempos, tienen que tener medidas de adaptabilidad, etcétera, ¿no? Podemos apreciar ahora la gente de Gamarra, por ejemplo, por no consultar, por no estar advertidos, por no tener esa costumbre de adaptabilidad, ha hecho inversiones por un invierno crudo y no va a ser así. Entonces, deben tener planes de adaptación, no solo, y para eso necesitan información humildemente de mi especialidad, ¿no? Esto quería mostrarles para darles la tranquilidad del caso. Parece un plumero, ¿no? Pero esto, aunque parezca mentira, es la información técnica de todas las instituciones científicas que hacen meteorología en el Niño 3.4. Todas las que ustedes cuando lean, sí, que la NASA dice de que la temperatura del niño se va a ir a 2 grados y va a ser algunos dicen que puede ser un mega niño, ¿no? Pero ninguno dice, ninguna institución se atreve a decir con exactitud qué intensidad va a ser. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo están de separados todos los científicos que han estudiado esto, todas las instituciones científicas. Y hay dos tipos de modelos, los modelos dinámicos, que son los que no descansan, llamémoslo así, y el modelo estadístico, que es la historia hacia atrás y sacan los cálculos. O sea, tienen todos esos modelos y estamos hablando de ENSEP, que es un centro americano, de los franceses con Metro France, de la NASA, de Corea, de Japón, de Australia, de Inglaterra, etcétera, ¿no? Tenemos todas esas personas científicos que están utilizando sacan esos penachos y como ustedes ven, está muy separado. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas fechas, sobre todo en estas fechas que nosotros en meteorología le llamamos la incertidumbre de primavera, todos los modelos numéricos presentan errores.
a pesar que todos parten de la misma premisa matemática, todo, pero cada uno va adaptándoles a su estudio y va generando, normalmente presentan una línea prácticamente casi paralelas todos. Pero ¿qué pasa? Entre primavera y otoño, hay una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no todos los otoños y no todas las primaveras son iguales. Entonces las matemáticas también comienzan a abrirse y se abre este tipo de, parece un plumero. Entonces, siempre lo dicen, tampoco es en letras chiquitas, los científicos dicen, todavía estamos en una estación de interpretación, hay que esperar más tiempo. Nadie puede pronosticar de un año al año siguiente un fenómeno en niño. Entonces, a veces hay que tener ese conocimiento para tener la seriedad suficiente para hablar. Entonces, por ejemplo, ustedes leen las noticias y dice, sí, Meteo France, por ejemplo, Meteo France es el cuadradito naranja, que ustedes lo ven por acá, que está sobre los 2 grados centígrados de la anomalía. Entonces dicen, ah, no, Meteo France dice que la Comunidad Europea dice que va a haber un niño inminente desde septiembre, octubre, noviembre, un super niño. ¿Puede ser? Sí puede ser, pero todavía tengo que sumar mi duda de predictibilidad, tengo que esperar ciertos detalles, pero eso no lo dicen. Como ya lo supusieron, lo opinaron y ya lo soltaron. Y esas son las noticias de los super niños, estimados. Nadie en estos momentos te puede decir qué cantidad, porque todos esos pronósticos que va a haber un calentamiento, sí es probable en la mitad del Pacífico, ojo, a 14.000 kilómetros de acá. Puede haber un niño débil, moderado, fuerte o super niño que lo llamaban. Antes le llamábamos extraordinario, ahora lo llaman super niño. No sé por qué, pero suena más comercial que técnico, ¿no? Parece, no sé, pues Saiyajin, Godzilla, con todos estos nombres que le están poniendo. Pero bueno, es la opinión mundial y hay que adaptarnos a ello. Pero como les digo, esa variabilidad todavía no se puede saber. Eh, Quería decir también que lo que dice nuestro socio principal, que es el que estudia todo que tiene las boyas y que tiene la mayor inversión, que es la NOAA, básicamente dice que hay un sistema de alerta del ENSO, ¿no? El Niño Oscilación Sur. Para que exista este fenómeno, tiene que ocurrir 3 meses de alteraciones que ya se están dando. Todavía no sé, recién ha empezado a contar hace unos días, entonces tiene que pasar 3 meses para poder advertir que existe un ENSO, o sea, una interacción con la atmósfera. Entonces, cuando pasen los 3 meses, estamos hablando de agosto, julio, agosto, septiembre, o sea, a finales de primavera, a inicios de primavera, que en el niño 3.4 puede existir un evento en niño o el ENSO, pero no sabemos la intensidad todavía. Pero dicen que hay una probabilidad del 63% de que el niño sea muy fuerte, ¿no? Y esos ya están arriesgándose, pero acuérdense muy bien que el 63% en porcentaje, los estadísticos saben que es casi una moneda al aire. O sea, casi si un sí o un no. Entonces hay que tenerlo en cuenta. O sea, estas son informaciones que uno tiene que estudiarlos y analizarlos para poder tomar una decisión y de ahí transportarlo a nuestro país, que es otra función. No es sacar lo que nos gusta escuchar y decir, el 63% de niño es muy fuerte. No te prensa. Nos espera un niño muy fuerte porque la NOAA lo dice, ¿no? Pero para empezar, la NOAA trabaja para su país, no trabaja para nosotros. En segundo lugar, hay que saberlo interpretar. Y en tercer lugar es sobreponerlo en estación de lluvias. ¿Qué causaría en estación de lluvias normal, donde se va a activar la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo, se va a activar la Niña en el Piura, en la crecida de los ríos, que eso es normal para nosotros. Lo que nos hace el ruido es que, ahí viene el niño y nos va a destrozar. Si nosotros nos preparamos para protegernos desde siempre, las quebradas de Chosica, las quebradas de Santa Eulalia, las identificamos, advertimos a la población, entrenan a la población para moverse,
por caso de emergencia, no permitamos que sigan viviendo en zonas que no se pueden, o sea, todas esas teorías que todo está escrito, lo ejecutaríamos. Estoy seguro que el super niño que pongan o el que quieran va a tener efectos, pero de menor riesgo. Por eso, en Japón no pasa nada. Por eso, Estados Unidos es un fenómeno recurrente de segundo nivel, porque para ellos el primer nivel son los huracanes. Y ellos los estudian desde Azores, desde las Canarias, ven cómo se comienza a formar. Entonces, desde esa época están previendo. Nosotros, ya, ellos ya saben que vienen, están asegurados, viene de tal sitio. Ustedes ya conocen. Eso, no, lamentablemente no tenemos acá. Esto quería darles también, ojalá me pueda hacer entender, voy a intentarlo. Este es el fondo del mar, como les dije en la imagen anterior. Este es el fondo del mar desde Australia hasta Galápagos. Pero he hecho una división del año 97, en mayo del 97, mayo del 2015 y en mayo de esta fecha, ¿no? Desde mayo, he hecho mayo, junio hasta el 17 de junio. Lo que quiero demostrar que es, efectivamente hay un calentamiento de mar, efectivamente es similar al año 97, pero también es similar al año 2015. Entonces, estoy viendo cómo crece, cómo se desarrolla esta masa cálida en estas fechas. Desde mayo, vean ustedes cómo el 2015 comenzó a crecer y este, vamos a ver la masa, miren cómo está en junio del 2007, miren esta masa muy extensa, muy roja, en la cual la masa cálida ya comienza a generar su energía y no la ha perdido. El 2015 comenzó a crecer igual y en la fecha también está creciendo igual. A mi punto, a mi parecer, está decreciendo. Entre el 97 y el 2015 estaría el 2026. Está perdiendo energía, sí, no está ganándola como lo ganaba el 2027, está perdiendo energía y ese es un buen indicador para mí, ¿no? No va a ser, para empezar, no va a ser un super niño, mega niño, Godzilla o no sé cómo lo quieren, Goku, no sé cómo lo quieren poner. Y ahora lo que he hecho es compararlo con el 1997 en la fecha del 21, o sea, el día de ayer, versus a lo que tenemos ahora. Vean ustedes cómo este núcleo de 97 ya estaba muy fuerte, con 8 grados, con 8 de temperatura, y lo adelanté un mes y creció. O sea, ¿qué quiero decir? Del 21 al 11 de julio hay que dar el seguimiento, y si la nuestra se comporta de esta manera, ya podemos ir preparándonos para un fenómeno fuerte, ¿no? Porque también todavía faltan otros indicadores, no solamente el calentamiento de mar, pero ya estaríamos con unas condiciones en ascenso de la temperatura, ¿no? Pero por suerte, ojalá, todavía dependiendo de estos días, hay muchas condiciones que están ayudando, la corriente peruana está haciendo lo suyo, el anticiclón del Pacífico está soplando, por eso tenemos estos días fríos ya. Eso es un buen indicador para nosotros. Nos estamos alejando del sol, entonces todo eso ayuda a que no crezca de esta manera. Y esto es la imagen del día de hoy versus la de julio. Esto es la de un día como hoy, pero el 1997. Ahora vamos a hacer un ejemplo del 2015. Vean ustedes. A eso voy con el 2015, más o menos es el núcleo de 8 grados de anomalía más pequeño, pero igual tiene condiciones muy similares. Y vean ustedes qué pasó en 10 días. Del 21 comenzó a disiparse. Bajo la estructura que tiene el mar, yo tengo la esperanza de que este calentamiento, como o sea, este calentamiento de este año, comience a disiparse, no a incrementarse. En estos 10 días es fundamental. Si se incrementa
ahí sí debemos estar preparados para un evento, no como el 97-98, pero sí vigilantes para que no caigan donde debamos prepararnos. La solución, siempre lo digo, la prevención es definitivamente desde ahora. Seguro el gobierno que entre va a tomar acciones inmediatas, pero volver al mismo tema de la limpieza de los cauces de los ríos, esto ya es repetitivo ante un fenómeno recurrente. Entonces, creo que este año deberíamos hacer eso por esta vez, pero paralelamente planear ya en una adaptación a la variabilidad climática, ¿no? Pero seria, de años, para que cuando venga la lluvia, inclusive podamos aprovecharla, cosa que muchos países lo hacen. Nosotros dejamos que el agua limpia, dulce, se pierda en el océano. Estas comparaciones que estoy haciendo ahorita es el comunicado en FEN de hace 15, del día 15 versus el ENFEN ecuatoriano, que son colegas. Por eso, este, Molvina me preguntó qué es el CPPS. La CPPS es la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que junta a todos los ENFENes de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Entonces, cada uno se juntaron para tener una interpretación común sobre el comportamiento del océano. Por eso, IMARPE es el punto focal. Pero IMARPE maneja también el ENFEN peruano, que junta a las instituciones peruanas y saca sus alertas, obviamente mirando el lado oceánico. No lo, no lo debe lanzar en otro lugar porque el comportamiento del niño costero o del niño afecta en su mayoría a la parte norte del país. Bajo ese criterio, ellos han dividido dos eventos, el niño costero y el niño 3.4. Después podemos conversar sobre el niño costero. A mi manera, no debería llamarse así por cuestiones de gestión, pero lo incluyeron y esta parte de la realidad nuestra es el niño costero, que nadie lo reconoce a nivel internacional. Aún sigue como estudio, pero sin embargo nosotros ya lo ponemos como una norma y ahí genera ciertas confusiones al tomar decisiones. Cuando ustedes interpreten este documento versus el boletín informativo del ERFEN ecuatoriano, es mucho más digerible, mucho más tranquilizador bajo los mismos parámetros. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Es informarle para la tranquilidad del tomador de decisiones. Y dice, al final dice lo mismo, miren, por ejemplo, para las lluvias, ¿no? Para el trimestre de junio-julio, las temperaturas del aire se mantendrían por encima de sus valores climatológicos, eso sí lo sabemos, y en la costa se esperan episodios de lluvias ligeras, especialmente en la costa norte. ¿Sí? El INSEN, que es la parte de, la calibración de cómo miden el fenómeno del niño, acá en Perú, el niño costero, cambiaron todos sus análisis y ahora solamente indican que hay un niño costero cuando hay anomalías de temperatura superficial del mar. Algo muy sencillo. Porque si bien es cierto, el 3.4, el ENSO, indica que tiene que haber, o sea, todo a nivel mundial indican que tiene que haber una interacción con la atmósfera, en el ENFEN dicen que no, solamente que cuando el mar está caliente ya podemos hablar de niño costero. Esas son las incoherencias que creo yo son incoherencias porque generan la confusión. Esto es el mar caliente, que ustedes pueden interpretarlo. Efectivamente, estamos en una zona en estos momentos cálida. Parece el infierno, como salen en todas las noticias, ¿no? El mar, pero es una realidad que siempre ocurre. O sea, no solamente, o sea, no ocurre siempre, pero es recurrente. A nosotros nos debe preocupar qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa con estos fenómenos, cómo influye en nuestra estacionalidad. Y nuestra estacionalidad de lluvias no solamente es ese calentamiento de la corriente del Niño, sino tenemos otros patrones, que es la zona de convergencia intertropical, que es la corriente de Humboldt, que es el anticiclón del Pacífico Sur, que es la cordillera de los Andes y el aporte del Amazonas. Todo eso hace que nosotros tengamos heladas, friajes, lluvias extremas en la selva, lluvias trasvases en la costa, lluvias y heladas en la sierra. Y eso no es, damas y caballeros, niño.
como quieren imponer, como quieren de alguna manera, no sé quiénes quieren encajar de que esto va a generar todas las actividades o fenómenos recurrentes en el país, cosa que no es cierto. Entonces, haciendo una comparación del aspecto del 2015 al 2023, los fenómenos fueron niños globales, ¿no? El impacto en la costa peruana prácticamente no hubo, en la costa del 23 sí. La preparación, se invirtió mucho, no sé lo que recuerdan, y la reacción a eventos inesperados nos agarró porque no estuvimos preparados. A eso voy con la exportación, con la información, ¿no? El 2015 se demostró que la prevención reduce pérdidas y el 23 que seguimos recurriendo hasta fenómenos recurrentes. Y para terminar, estimados, quiero dejarles algo muy claro. Esta imagen me llamó mucho la atención, la bajé en internet, en el chat, no sé, que somos el país número 20 en extensión del mundo. El número 20, no somos cualquiera. Si fuéramos campeonato mundial por extensión, estaríamos dentro. Pero miren, somos el país 20 con una cordillera de los Andes, un Amazonas que es el 60%, un océano Pacífico que tenemos. Entonces, no podemos achacarle solamente a un calentamiento de mar a 14.000 kilómetros de nosotros o un calentamiento en la costa norte toda la variabilidad climática del país. Yo creo que es al revés. Bueno, yo creo no, estoy seguro que es al revés. Y todos tenemos que cambiar esa visión, prepararnos siempre y no solamente para la estación de lluvia. Cuando estemos preparados para la estación de lluvias, después vamos a estar preparados porque en verano solamente, no es solamente playa y arena y sol en la costa. Hay muchas precipitaciones en la sierra, hay heladas, hay friajes y eso no es fenómeno del Niño. Y van a decir, sí, que la teleconexión y todas esas cosas. Espérate, primero agarremos nuestra cancha, primero limpiemos bien nuestra casita, la ponemos bonita y después que vengan los invitados. Nada escapa de la influencia del clima, estimados. Ojalá que les haya sido simple mi explicación y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por estas explicaciones que la verdad nos informan, ¿no? De temas que normalmente no para todas quienes estamos acá son de conocimiento detallado. Entonces ahora, luego de tu exposición, vamos a ir dando la palabra a las compañeras, a los compañeros que deseen hacer alguna pregunta o comentario. Adelante, Pilar. Sí, buenos días con todos y con todas. Muchas gracias. Realmente interesante. A mí me queda una duda y es que te has referido sobre todo al impacto en la costa. Eh, Hablo desde la ignorancia, pero me gustaría saber un poco más ambos fenómenos, el llamado niño costero y el niño global, de producirse, porque por lo que te he entendido, todavía no podemos hablar de un impacto fuerte en el país de ambos. ¿Qué impactos tendría en la sierra y sobre todo en la Sierra Sur? Porque tengo un vago recuerdo que cuando hay precipitaciones excesivas en el norte, hay sequía en la Sierra Sur. Pero como digo, pregunto desde la ignorancia. Gracias. No, gracias, Pilar. Lo que sucede es que Julio. cuando el niño es considerado este, fuerte, fuerte o extraordinario, hay un fenómeno que se le denomina teleconexión, ¿no? La teleconexión hace que en la Sierra Sur no sea la estación de lluvias normal, sino menos precipitaciones, ¿no? Y en algunas zonas de sequía. Siempre y cuando, por eso me refiero, siempre y cuando sean de niño fuerte a extraordinario, en el 3.4. Si no pasa eso, tenemos nuestra estación de lluvias normales. Otros fenómenos ocurrirían si es que la continuidad de sequía es eso. Normalmente el niño 97-98 causa eso, por ejemplo. Pero los demás, no. Gracias. Eduardo Bayón. Gracias. Y gracias, Julio, por la
por la presentación, que en mi caso es parte de mi proceso de desasnamiento, digamos, frente al tema meteorológico. Ahora, desde, digamos, la mirada de la gente en los territorios que vive y sufre frecuentemente estos fenómenos, es evidente que la información que existe aumenta las angustias, y ahí es donde vienen mis preguntas y mi pedido de reflexión de tu parte, y aumentan las angustias porque constatan que los instrumentos de los que disponen para prepararse para algo que de alguna manera se viene anunciando hace varios meses, y que a estas alturas parece inminente, más allá de su amplitud, su fuerza, etcétera, etcétera, los encuentra una vez más con los pantalones abajo, porque lo último que tuvimos fue el famoso plan de reconstrucción con cambios, que era un plan de reconstrucción sin cambios, en donde en última instancia el grueso de los proyectos que se contemplaron eh, tenían como eje o como centro la recuperación de la infraestructura que había sido dañada por el fenómeno del niño. Más de 70% del presupuesto se concentraba de alguna manera en esa cuestión, y no se notaba la menor preocupación por, digamos, el riesgo en el territorio, aunque en varios de los proyectos se incluían algunos elementos de gestión de riesgo de desastres, ¿no es cierto? Con, en fin, una estructura, me da la impresión, discutible. En otras palabras, no habían proyectos territoriales integrados significativos. Y si uno mira las cosas hoy día, lo que uno encuentra es continuidad del pasado, una ausencia, una carencia notoria de planes de ordenamiento territorial, una gestión de riesgo de desastres fragmentada, incluso en los niveles más altos, ¿no es cierto? Instancias que dependen de la PCM, instancias que dependen de los sectores, una gobernanza dificilísima en donde desde el nivel nacional se responsabiliza a las regiones y a las municipalidades de inútiles, y los medios de comunicación cumplen su papel en subrayar esa inutilidad, y desde los territorios se insiste y se reclama el tema del territorio y los problemas de contrataciones que no dependen normalmente de ellos. Y ahí hay que añadir todos los problemas, digamos, de ejecución de la obra pública. Entonces, en este contexto, desde tu mirada, y algo has dicho, me gustaría oír una reflexión tuya que combine los dos elementos, ¿no es cierto? Este elemento meteorológico que has señalado, y desde la lógica de ese elemento, que es la lógica de la evidencia, que es la lógica material, eh, cómo debiera responderse desde la lógica de la gestión, desde la lógica de la previsión, entendiendo que ahora lo que queda es apagar el incendio, pero habría que poner las bases para hacer las cosas de otra manera. Ese es mi pedido. Muchas gracias. Estimado Eduardo, totalmente de acuerdo contigo. Como te digo, he trabajado en esta gestión de riesgos durante 30 años y concuerdo contigo y tengo la respuesta. La respuesta, lamentablemente, es que cuando se activa la gestión de riesgos, perdón, reconstrucción con cambios, por ejemplo, o el sismo de... La prevención está dejada de lado, definitivamente. Por historia, por esto empezamos la parte reactiva, nos ha pasado con el terremoto de Pisco, nos pasa con el Niño, que hasta ahora invierten, pero hay algún motivo. O sea, no es, o sea, obviamente se hace desidia cuando ya tú comienzas a desconocer y ves que no pasa nada, pero por algo esa desidia ocurrió y ocurre, que es que
las instituciones o los tomadores de decisiones a diferentes niveles no tienen el conocimiento suficiente para tomar decisiones. ¿A qué me refiero? A que tú sin datos, o sea, no puedes hacer nada, no puedes demostrar, tú quieres construir un puente y lo dices porque haces tu estudio de ingeniería, todo, pero no tienes el sustento técnico, científico, en el cual tú sustentes construir el puente. Porque cuando lo quieres hacer, construyes, hay dos maneras, ¿no? Los gobernadores o, o lo hacen con sus, o lo hacían, ya no, gracias a Dios, lo hacían con sus amigos, o no lo hacían porque no querían tener problemas con legales, porque dentro de ese concurso público venía alguien de otro sector que no estaba de acuerdo con ellos, decía no lo hagas acá, ¿por qué? Porque tu estudio técnico no está incluido los vientos de acá. Y se cae tu proyecto y el otro, no importa, yo lo construyo. Y después terminan, muchos están en juicio o en la cárcel por ejecutar dinero. ¿Por qué? Porque no tienen la data. Y eso creo yo que es el inicio de la bola de nieve. Sin datos no puedes tener la seguridad de hacer algo correcto. Y en todo caso, demostrar con datos que tienes que construir ahí el dique, tienes que construir ahí, y no te hablo de de la ingeniería, te hablo del sustento científico en el cual en esta zona cae tanta cantidad de lluvia durante todo el año que me obliga a construir esto y empiezas. Eso creo yo que es el inicio. Y obviamente como es chiquito, dice, no pasa nada, igual construyo. Igual me esto. Y como la gente, la población ya es más acuciosa en las mediciones, ya están tomando en serio la figura. Entonces yo creo que una prevención tiene que tener conocimiento, tiene que tener data. Y lamentablemente esa información existe en el país. Cuando uno va al COER o al COEN o a la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, todo existe. Ya lo tenemos. Esto sí lo tenemos acá, pero ¿quién lo tiene? Lo tiene allá, lo tiene el otro, lo tiene Senami, lo tiene Ana, lo tiene, todos tienen todo. Inclusive redundan información. Y eso también genera otra falla. Entonces, esa superposición de fusiones o ese vacío que existe, nadie lo centraliza todavía. ¿Para qué? Para tener una buena información para que nadie te observe y podamos tomar decisiones correctas. Ese pequeño detalle es la suma, creo yo, de todos los problemas que se vienen después. Creo que por ahí podemos, y no es caro, y no es difícil. Difícil quizás, pero no es caro, y creo que lo podemos hacer. Gracias, Eduardo, por tu respuesta. Ojalá que te haya eh, ayudado, en mi opinión. Gracias, Mónica Pradel. Mónica, adelante. Gracias, Molina. Muchísimas gracias, Julio, por la exposición. También quería hacerte una consulta así desde la ignorancia. Em, no sé si entiendo, está bien o no, que el fenómeno del niño es, digamos que un fenómeno natural, ¿no? Que se genera por los efectos propios de la Ujú, naturaleza, ¿no? ujú, ¿Cómo se liga entonces esto con el cambio climático? Porque eso es lo que puede generar alguna confusión. El cambio climático exacerba el niño, no lo genera, pero lo exacerba, puede llevarlo a niveles bastante más extremos o no, y de pronto también por eso es que hay esto que tú decías en algún momento de tu exposición, que todo se lo achacan al niño, ¿no? Lo que pasa en cualquier ujú. parte es el niño, incluso en la sierra, incluso en la selva, que más bien son producto de otro tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, ya de los efectos propios del cambio climático. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver uno con otro? ¿Cuál es ese vínculo, esa ligazón? Y si, por ejemplo, el cambio de matriz energética tiene también un papel importante o no en esto, ¿no? Gracias. Gracias, Mónica. Efectivamente, mira, te lo digo con todo corazón, de todo corazón, yo creo que cuando no hay conocimiento, cuando la misma ciencia todavía duda, le echa la culpa a alguien. En este caso, el cambio climático. Hay teorías, que lo digo, hay teorías también de ciencia,
inclusive en Ancón. O sea, he leído a un francés que no recuerdo su nombre, presentó un estudio que con las conchitas de mar de ahí de la zona de Ancón, que es una zona, este, un patrimonio de paleolítico, no me acuerdo, descubre con diferentes estudios que cuando la superficie terrestre era más caliente, había menos niños, menos ensos, porque el enso es un fenómeno que siempre ha existido. Entonces, ¿qué quiere demostrar con esto? Que por qué tenemos que decir que cuando hay un calentamiento global o cambio climático, se van a incrementar los niños. ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Me entiendes? O sea, esa discusión hace que se genere cualquier tipo de respuesta. Ha llovido un granizo más corriente, más común en las zonas bajo los 4000 metros. Cambio climático. Cosa que no está demostrado todavía. ¿Me entiendes? O sea, a veces cuando uno tiene respuestas, hay gente que utiliza estas respuestas como utilizan el niño. ¿No? Lamentablemente en Tacna están diciendo, vamos a prepararnos para el niño costero, pues, ¿no? Cuando Tacna tiene otros problemas de mar frío. Pero mira cómo es, ¿por qué? Porque hay gente que decide, no, esto va a alterar niño costero o niño global. Y eso hay que tener cuidado con eso. Pero todo gira en la falta nuestra. Yo ahí sí asumo de alguna manera responsabilidad como meteorólogo de no saber explicarnos, de no saber llegar a la población en general para que en todos los niveles económicos, de conocimiento, de todas las actividades del ser humano, el clima tiene que estar y tenemos que dar ese servicio para que ustedes, de alguna manera, desde el punto de vista que se encuentren como empresario, como familia, como ciudadano propiamente dicho, entiendan que esto es parte de nuestra vida, a la cual nos tenemos que adaptar, ¿no? Eso está claro. Antes, cuando éramos chicos, al menos el que habla, pues yo tomaba agua en el Parque Castilla del Lince, después de jugar fútbol, abría la manguera y me tomaba el agua que estaba ahí. Ahora, pues, por ejemplo, ¿no? De San Mateo para arriba, ¿no? No puedes tomar eso. ¿Por qué? Porque es una realidad climática que hay que adaptarnos. Perdón, una variabilidad del ser humano, porque ahora somos más, vivimos en Lima que antes eran pues 3 millones, ahora somos 10, ¿no? El crecimiento exponencial de las zonas urbanas, también genera un clima, un microclima interno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es dinámico esto. Y echarle la culpa a algo general, global de todo, es una respuesta muy sencilla, pues, ¿no? Gracias, Julio. Gracias a quienes van preguntando. ¿Quién más se anima? Alejandro. Alex. Sí, una pregunta cortita. Todos estamos hablando de fenómenos que entiendo que, a ver, no sé si estos fenómenos climáticos tienen que ver siempre con grandes fenómenos o existen algún tipo de medición, vamos a decir, entre comillas, de microfenómenos en los espacios, pensando particularmente en el espacio Perú, de Perú, ¿no? Digámoslo así. Entonces, más allá de que tú nos has mostrado la temperatura del mar, los grandes cambios, las precipitaciones, nos has hablado de las diferencias, bueno, entonces una cosa es, pero al mismo tiempo nos dices que hay como diferentes, el fenómeno se presenta de manera distinta en diferentes partes, ¿no? O sea, de todos estos cambios de... Entonces, y la pregunta que tendría que hacer es, pues, digamos, hay, vamos a decir, comportamientos recurrentes en algunas partes del territorio peruano en particular que puedan ser predichos y que sean concomitantes o contrarios al fenómeno del niño. Va por ahí un poco desde la ignorancia de los que no conocemos estos fenómenos, pero vemos que hay, pues, climas distintos, comportamientos distintos, etcétera. Gracias. Alejandro, gracias por tu pregunta. Mira, cada región, tiene sus fenómenos recurrentes, que le llamamos, fenómenos meteorológicos recurrentes. Existe la Camanchaca en Arequipa, en la costa de Arequipa. Existe, que es ese mismo fenómeno, que es niebla, que la pones en Pasamayo y es niebla. Lo pones en esa misma niebla, la pones en Ticlio Chico y es daña. Entonces, el fenómeno es el mismo.
es la actividad del ser humano donde nos debemos estar ubicados para poder tomar decisiones. El fenómeno, cada región tiene su propio fenómeno, entonces nosotros como opinión podría ser que cada región deba tener su propio pronóstico sobre sus fenómenos. Nosotros bueno, soy coronel de la Fuerza Aérea también, en retiro, y se habla mucho de activos críticos. No sé si ustedes han escuchado la palabra activos críticos. Es la información que la DINI tiene de algunas, ¿cómo se llama? Zonas o fábricas o aeropuertos que son importantes para el Estado, ¿no? Y que pueden ser dañados con eso. En esto las lluvias pueden dañar el aeropuerto, un sismo puede destruir el aeropuerto Jorge Chávez y qué se tiene que hacer, todas esas cosas. Y a ese nivel nacional también hay niveles regionales. Los niveles regionales también deben identificar qué zonas pueden ser afectadas por los fenómenos recurrentes o fenómenos recurrentes climáticos y también a la escala de locales. Cada municipalidad debe saber que en esa quebrada, rayito de sol, se puede activar y qué va a pasar. Hasta ese nivel tenemos que llegar, porque a ese nivel hay fenómenos recurrentes. De cada uno, la recurrencia la debe analizar para su toma de decisión. No tenemos, creo, más preguntas ni comentarios. Julio, creo que estás con el tiempo justo. ¿Entendí? Sí, sí, Malvina. Bueno, nada más, agradecerles el espacio. En realidad me siento muy cómodo con el interés que ustedes me han mostrado. Les agradezco muchísimo y los comprometo de alguna manera que sean este, eh, la voz, la caja de resonancia de la opinión que este humilde meteorólogo tiene sobre el clima, que primero hay que conocerlo para poder tener calma, porque si no, nos vamos a estar asustando todo el rato y no podemos vivir de esa manera, ni a nivel personal, ni a nivel Estado, ¿no? Tenemos que tener conocimiento que el clima, Japón es un ejemplo clarísimo de su desarrollo, conociendo el clima y adaptándose a él. Ellos no solamente son temblores, también son tifones, también son lluvias extraordinarias. Corea del Sur. Entonces, ¿por qué no nosotros? Teniendo una variabilidad climática muy, muy rica. Así algunos dicen, pues no, que como dice la canción de Polo Campos, que la, la sierra es muy rica, la cosa también, la sierra perpetua, yo también diría que la atmósfera también es muy rica como para poder aprovecharla en todo sentido, ¿no? Con la prevención, con la seguridad y con la protección al clima, perdón, al ambiente que es muy importante. Creo que lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos esta mañana eh, y quedas invitado también a sumarte para otros temas que tratamos aquí todos los martes cuando tu agenda lo permita.